Yo tengo un tip. Pero tiene que ser seguidito, ¿eh? Otra vez. Yo tengo un tip. Tic, tic. Eso es, ¿eh? Dice, otra vez. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva la mano izquierda. Todos. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva la mano derecha. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva la rodilla derecha. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva el pie izquierdo. Dos. Yo tengo un tic. Tic, tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva el hombro derecho. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que mueva el cuello hacia atrás. El cuello hacia atrás, está muy arriba. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me dijo que saque la lengua. Que mueva todo el cuerpo. Bien, y que aplaude muy bien. Bien, ahora sí, creo que ya está bien el cojadito, ¿verdad? Siéntense. Bien, hasta ahí. Otra vez, párense, por favor. Yo no sé lo que hay en ustedes. A ver qué les dijo el padre Mario. Aquí van a venir a un retiro. Bien. ¿Qué se hace en un retiro? Se canta, se ora, ¿sí? Se reflexiona, se relaja, se habla de la palabra de Dios. ¿Hemos hablado de la palabra de Dios? Claro que sí, hemos hablado de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, yo no sé lo que todos ustedes han venido, pero yo vine a alabar a Dios, ¿verdad? Ahora repítanlo. No, yo dije, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Cómo? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y dice así. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Todos. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido. No se oye. Yo no sé lo que tú has venido. Oh, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Vamos a hacer una pregunta a las mujeres. Las mujeres a qué han venido. Esa voz es fuerte y no sabemos en casa,
Dice, las mujeres a que han venido, pero ahí tienen que ustedes decir, yo vine a alabar a Dios. ¿Sale? Dice, las mujeres a que han venido, las mujeres a que han venido, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. ¿Quieren escuchar algo fuerte? Y los hombres a que han venido, y nada más porque tenía aquí las manos, porque si no, no puede hacer. Yo vine a alabar a Dios. Acostumbraditos ahorita en la cuarentena, ¿verdad? Ahorita le van la ropa, viejo. Dice fuerte. Y los hombres a que han venido, yo vine a alabar a Dios. Y los hombres a que han venido, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. ¿Saben? ¿Quieren saber lo que es gritar? ¿En serio? Veo niños que ya quieren gritar como en la escuela, ¿verdad? Dice, y los niños a que han venido, ¡fuerte! Ahora se fue. Anda, así me grito, como le grito en su nombre. Y los niños a que han venido, yo vine a alabar a Dios. Y los niños a que han venido, yo vine a alabar. Todos dice, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Todos, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. La que está grabando aquí ha venido. La que está grabando aquí ha venido. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Muy bien. Vamos a caminar hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Está difícil, ¿verdad? Bien. A la derecha dice. Ahora a la izquierda. Ahora a la derecha, pero como si estuviéramos bajando la escalera. Arriba, volteamos. Abajo. Volteamos. Y vamos a decir esa cancioncita. Baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, baja el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río.
empezar a besar. ¿Ya se cansaron? ¿No? ¿Quieren más? Sí, otra, que quieren más. Bueno, vamos a empezar con la primera charla. Todo lo vamos a ir llevando desde la Sagrada Escritura. El primer tema está titulado Jesús en el huerto de los olivos y la tentación. Vamos nosotros a trasladarnos al Evangelio de San Juan. Precisamente vamos a iniciar esta parte de retiro con esta primera búsqueda, es decir, el Hijo siempre busca al Padre, y de esta manera el Padre sabe que el Hijo necesita de Él. El Hijo nunca va a hacer por sí solo las cosas, sino todo lo contrario, lo va a hacer en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este momento de oración y de retiro que nos concedes. Queremos acogernos en tus brazos para que, estando contigo, nada nos falte y podamos esperar de ti todo cuanto necesitamos para ser felices. Queremos confiarte nuestra vida toda y darte a conocer que nuestro corazón está hambriento y sediento de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Nosotros hemos conocido por el anuncio precisamente cómo es que Jesús va a ir caminando con sus discípulos en el camino, y muchas veces va a necesitar que sus mismos discípulos comprendan lo que está viviendo. Los discípulos precisamente a veces se van a embotar, es decir, se van a llenar de cosas humanas y no van a comprender lo que el Señor les va diciendo. Entonces, cuando el Señor llega a la intimidad con el Padre, fíjense nada más en esta parte, la intimidad con el Padre ejerce una fuerza tan grande en Jesús, porque va a necesitar que el Padre le nutra el corazón por la entrega que va a llevar a cabo. Por tanto, en el capítulo 17 de San Juan encontramos la oración de Jesús. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido en verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado,
porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo los conozca, que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo, allí donde yo esté, para que te contemplen y contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, que le había de entregar, pues conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que había de suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me has dado. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. ¿Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre? Palabra del Señor. Este es el momento en el que Jesús se presenta delante del Padre y hay una grande revelación en esto. Jesús ya se siente cansado, se siente débil, se siente con miedo. Y son sensaciones humanas que, por supuesto, llevan consigo una esperanza. Fíjense nada más. Es Jesús quien a lo largo de todo este camino se va a abandonar en los brazos de Dios, y no lo contrario, lo que hace el hombre débil como nosotros, que al sentirse cansado, al sentirse débil, lo que hace es abandonar a Dios. Esta es una parte que quisiera que contempláramos. Uno, creo que nosotros al venir aquí sabemos que de antemano el Señor quiere alimentar el corazón, quiere alimentar el alma, y no nos podemos dejar llevar por el hecho de pensar que Dios lo hará todo por nosotros, hará lo que nosotros ya no podemos hacer. Pero es el mismo Jesús quien incita al hombre a comunicarse constantemente con Él. ¿Por medio de qué? De la oración. Jesús ha entrado en comunión con el Padre, y no solamente ha entrado para decirle: Padre, no quiero que llegue la hora. Cuando nosotros escuchamos la palabra hora en San Juan, quiere decir pasión, entrega, sacrificio. Y ese es el sentido que le da Jesús entonces. Nosotros escuchamos el domingo cómo es que precisamente a través de Marcos expresaba: ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora.
Y contesta, no, pues precisamente para esta hora he venido. Y nosotros vamos conociendo entonces el camino de Jesús, se va conociendo paulatinamente. Y no quiero que contemplemos solo a Jesús, sino también a sus discípulos, porque son los que han tomado partida con Él. ¿A qué voy? En el momento de la oración, Jesús va al monte, es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra monte, montaña, o que sube, no es una montañota de tierra, sino quiere decir encuentro entre el Padre y el Hijo. Y esto tiene sentido. Lo que Jesús hace es encontrarse con el Padre, es decir, sube. ¿A dónde está Dios? En lo alto. Y por eso es que va al encuentro con Él y lo único que le dice es cómo se siente. Sin embargo, nosotros podríamos pensar, en este momento de miedo, tendría que correr Jesús, tendría que decir, Padre, líbrame, tú que eres Dios y que lo puedes todo, puedes hacer que yo no pruebe el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, el Hijo se anonada, el Hijo toma la condición de hijo y entonces, ¿qué hace? Obedece. Una obediencia que lo va a llevar a la cruz para salvar a todos los hombres. ¿De qué los va a salvar? No solo del pecado, sino Dios sabe precisamente de qué tiene que salvar a cada uno de nosotros. Por eso es que la oración de Jesús pareciera ser que le muestra al Padre la debilidad de los que a Él le ha dado. Y le dice, Padre, no solo te pido por los que me has dado, sino también por aquellos que creerán después en mí. Aquí es entonces a donde yo quisiera que contempláramos esta parte. El Señor pide por los suyos, es decir, en principio, por los que están más cerca a Él, porque los ha conocido, son débiles. Veamos a un Pedro rejego, un Pedro necio, un Pedro que se resiste y que quiere llevar la delantera y que a veces le quiere enseñar al maestro. Pero por supuesto Jesús constantemente lo va a poner en su lugar. Esta es la razón por la cual el Señor también suele hacer esto con nosotros. En muchas ocasiones vamos a quererle decir a Dios cómo es que tiene que ser la vida, cuando toda la vida depende de Él. Y nosotros mismos, en el camino de la vida, vamos a ir conociendo punto por punto. Jesús no hace una oración como la que hacemos nosotros, es decir, no está entero. Ya ha entrado en el Monte de los Olivos, precisamente para que al Padre le diga, Padre, es cierto, tengo miedo. Y en la Escritura no encontramos la palabra crisis, pero lo que está viviendo Jesús es una crisis. Por esa razón es que en el momento de la oración vemos a Jesús cómo es que le está escurriendo sangre. Y nos los presenta así las películas que precisamente después vamos a citar y que vamos a ver, nos van a explicar esta parte. ¿Por qué brotan gotas de sangre? Nosotros podríamos decir, bueno, es que es un milagro. Sí, la cuestión es que Jesús es también no solo Dios, sino hombre. Y lo que está pasando es que siente un miedo de muerte y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó humanamente? Se le rompieron los vasos sanguíneos. Y esa parte le ha sucedido tanto que entonces muestra totalmente su humanidad. No deja de pedirle al Padre que lo sostenga. Entonces, la teología que guarda precisamente este pasaje de la oración en el Huerto de los Olivos no es una cuestión de romanticismo, donde hay que decir, qué bonito que Jesús le ora al Padre. No, veamos la realidad humana. Cuando el hombre ora, en muchas ocasiones está lleno de situaciones que lo van a romper, que lo van a doblar, y que en ocasiones va a decir en la oración, ya no puedo. Y esa va a ser la oración más fuerte, donde el hombre mismo tome la condición más débil, más frágil, y en muchas ocasiones pareciera ser que no entiende por qué Dios está permitiendo que le pase todo eso. Vamos, por tanto, el Señor conoce precisamente el corazón del hombre y sabe que es un corazón tambaleante. Y en el momento de la oración, como muchas veces lo hemos dicho, no es pecado que el hombre discuta con Dios, sino todo lo contrario.
Es Dios quien requiere la voz del hombre para que sepa qué es lo que realmente hay en su corazón. Todos ustedes y yo hemos vivido distintas situaciones y entrar en el Monte de los Olivos como entra Jesús a dialogar con el Padre no es un momento en el que solamente disfrutemos que Dios nos escuche, sino en muchas ocasiones vamos a estar entre jalones y estirones con Dios, porque eso es lo que tiene que haber para que el hombre comprenda que no es Dios quien está permitiendo que le pase cosas malas. ¿Cuál es la tentación más grande del hombre? Dejar de confiar en Dios, porque al sentir que ya no puede, se desespera, se le acaba la esperanza, y como diría el autor sagrado de Lamentaciones, me han arrancado la paz y siento que las fuerzas ya no me alcanzan. Y es tan expresivo ese escritor sagrado de Lamentaciones que le dice a Dios realmente en la oración lo que está pasando en su vida. Se siente muy débil, se siente cansado, se siente frágil. Y dice, pero apenas me acuerdo de ti, Señor, y me vuelve la esperanza. Una esperanza que jamás va a morir. Y nosotros precisamente tenemos que saber que esta parte nos llama mucho la atención porque quizá en nuestros momentos de oración solamente rezamos oraciones formuladas. Y es momento de dejar esa parte porque ahora hay que ir más alto, más lejos. Entender que Dios quiere encontrarse con nosotros es una de las partes que nos va a costar tanto trabajo. Aunque tu proyecto de vida sientas que va caminando como tú lo deseabas, como tú lo anhelabas, seguro que cuando te encuentres con Dios van a haber situaciones en las que digas, no, creo que no era por aquí. Por eso es que hoy en este retiro espiritual veamos, Jesús se hace hombre como nosotros, es decir, en su kenosis, es decir, en su abajamiento, cuando toma la condición más pobre, es decir, la condición del hombre, sabe que el hombre está tentado a no dejar que Dios actúe en su vida. ¿Por qué el hombre se rompe? ¿Por qué el hombre se quiebra? ¿Por qué el hombre pierde la esperanza en Dios? Porque precisamente su fuerza no está en Dios, está en el hombre. Y diría la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Su fuerza es limitada y tarde o temprano se va a dar cuenta que no es suficiente lo que pone como empeño para poder vencer la tentación ante la vida. ¿A qué me refiero? El demonio se presenta delante de Jesús cuando Jesús está en la oración y lo primero que le dice es, no vas a poder. Es una carga sumamente pesada que no la vas a poder llevar tú solo. Lo que está diciendo el demonio precisamente es desalentar la esperanza que Cristo ya tiene en el Padre. Pero la debilidad de Dios, fíjense nada más lo que voy a decir, la debilidad de Dios no solamente es amar, sino confiar plenamente en el Padre. ¿Quién le va a ayudar a cargar toda la humanidad? El Padre, porque no lo va a hacer solo. Y esta parte quisiera que la consideráramos. En principio, lo que Dios quiere es que a pesar de las pruebas a las que nos podamos enfrentar, en el momento de entrar en oración con Él, seguro que el demonio va a estar tentando como siempre. Pero de nosotros depende cuánta esperanza y dónde esté puesta la esperanza para sobrepasar las pruebas que precisamente se van a presentar en la vida. Hermanos, creo que es claro que el Señor cuando entra en intimidad con el Padre, sea sincera, le abre el corazón, le abre el alma. Y le puede decir Jesús, sí Señor, todos los que tú me has dado y que han creído en mí han caminado por el sendero y han ido conmigo. Y cuando han tenido hambre yo les he dado de comer. Y cuando ellos se han sentido solos, he estado allí como el buen pastor. Y cuando entonces las cosas parecieran ser que se desvanecen, que se pierde una esperanza, he estado ahí para decirles, no te desanimes. Pero en este momento que está llegando la hora, Padre, lo único que te pido es que me des la fuerza necesaria. Y nosotros necesitamos eso.
que en este retiro estemos conscientes que solos no vamos a poder, no vamos a poder. Y que nos vamos a caer y que en ocasiones las cosas que podamos vivir nos van a tirar, por muy joven que seas. Aún el adolescente y el joven que tiene toda la creatividad del mundo, toda la fuerza y cree que puede, que es invencible delante del mundo, es necesario decirle que aún su fuerza está limitada. Cuanto más un adulto mayor, si los discípulos no alcanzaron a comprender que el momento de la pasión se estaba llegando, si no comprendieron el pasaje de la transfiguración del Señor donde les había dicho que precisamente se iba a llevar a cabo que el Hijo del Hombre sufriera a manos de los ancianos y de los sumos sacerdotes, ¿cómo iban a entender que el Señor iba a ser crucificado? La tentación para el hombre es dejar de confiar en Dios. Y seguro que a todos nos ha pasado. No solo nos ha pasado por la cabeza, a veces en el corazón. Y a veces aún viniendo a misa, nosotros podemos decir, es cierto, a veces he sentido que ya no puedo. Y que aún estando en misa, no me concentro. Porque estoy pensando en tantas cosas que tengo que hacer, que tengo que superar y que por supuesto están marcadas aquí. ¿Por qué le pide Jesús al Padre por los que le ha dado? Porque los ha visto tan débiles, porque los ha visto que tarde o temprano se pueden dispersar por las situaciones que viven. Acojamos la palabra y hoy cada uno de nosotros meditemos qué es lo que realmente Jesús ha querido decir con esta oración. ¿Por qué pide por nosotros? Porque en nuestra debilidad podemos separarnos no solo de Dios, sino también de la realidad. Y la podemos evadir con tantas cosas porque no vamos a soportar enfrentarla. Y es lo que está pasando muchas veces. Entre tantos problemas y situaciones o preocupaciones de la vida, podemos anestesiarnos con una pastilla que se llama indiferencia y dejar que las cosas se vayan acomodando y vivir de una forma ya monótona, sin las ganas de seguir adelante, sin persistir en querer ser feliz. Por eso, quizá hoy que nos encontramos aquí en este pequeño retiro espiritual, tendremos que notar cómo es que Dios nos quiere hablar. Y solo Dios quiere hablarnos por medio de la oración. Nos ha impulsado a salir de la realidad donde estamos. Es decir, han dejado su casa, han dejado sus hijos, su esposo, su esposa, sus tareas, su universidad, sus proyectos, y han querido entrar en este momento en oración con Jesús. Entren de verdad, abandónense en el Padre, y sabemos realmente lo que está pasando en nosotros, lo que a veces nos puede desanimar, nos puede desalentar, nos puede empujar a decir, no puedo. Y a veces entre tantos ruidos en la cabeza, en la mente, puede generar que entonces nos vayamos perdiendo. Muchachos, creo que el Señor cuando habla con Dios, lo primero que le hace saber es que tiene miedo, es que le duele lo que va a vivir, y lo va sabiendo paulatinamente. Nosotros también. A veces van a haber acontecimientos de la vida que nos van a doler, que nos va a costar trabajo dejarlos, y que en muchas ocasiones nos vamos a acobardar enfrentarlos. Pero veamos a Jesús. El demonio constantemente lo está tentando para decirle, no vas a poder cargar a toda la humanidad. Mejor déjala, mejor échate a correr, mejor vete. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Acobardarnos y que el miedo nos gane. Y que en muchas ocasiones digamos, es que yo soy así y por eso no me aviento, por eso no voy más allá. No, seguro es que a veces tenemos que buscar que alguien nos impulse, que alguien nos haga ir más allá, y ese solamente puede ser Dios. Las fuerzas, como les citaba yo al escritor sagrado de Lamentaciones, se nos pueden estar acabando y cualquier situación nos puede robar la paz. Pero apenas recordemos a Dios,
vamos a poder saber que nuestra esperanza puede revivir. Entiendo que muchos de nosotros somos muy asiduos a venir a misa, y lo entiendo perfectamente. Pero el venir a misa no nos exenta de las situaciones fuertes de la vida. No nos exenta de las dificultades y problemas que en muchas ocasiones vamos a ir cargando en el camino. No perdamos la esperanza en Dios. Y si hoy en nuestra oración tenemos la necesidad de decirle a Dios, Señor, me pasa esto y esto lo quiero confiar a ti, hazlo. Porque este es el momento preciso, el momento más sabio, donde el Señor ha querido tomar nuestra humanidad tan frágil e inyectarnos un medicamento que se llama esperanza. No nos ha anestesiado, porque la anestesia se acaba. No, nos ha vitaminado con la esperanza en Dios. Y muchos hoy en este mundo pueden decir, ¿y de qué sirve esperar en Dios si mira lo que está pasando? Sí, lo que pasa es que Dios no nos quiere destruir, nos quiere hacer más fuertes. Y en este sentido, si nosotros no lo vemos con ojos de fe, el Señor mismo va a tomar nuestra humanidad y la va a limpiar de todo aquello que le está estorbando. En nuestra comunidad hay muchos que han sufrido mucho, que están dolidos y pareciera ser que están desconsolados, porque las cosas han sido tan difíciles en este tiempo que no alcanzamos a comprender qué nos quiere decir Dios. Pero hoy, aún como Jesús, fíjense nada más, nos podemos encontrar con el Padre. Y así como Jesús se sincera y le dice, Padre, si tú puedes, aparta de mí este cáliz. Y como les decía, ahora sí el domingo, que escuchábamos a Marcos y que decía, Padre, ahora que tengo miedo te voy a decir, Padre, líbrame de esta hora. No, si precisamente por esta hora he venido, es decir, a entregarme he venido y me voy a entregar del todo. ¿Cómo es que el hombre se tiene que entregar a Dios? Ok, entrégale tu enojo. Entrégale tu sentir, entrégale tus emociones encontradas, entrégale tus lágrimas, tus dificultades, tus crisis, que a veces vives solo sin que nadie se entere. Y más aún, tus lágrimas que a veces en el interior suelen supurar tristeza y desaliento. El Señor hoy nos ha enseñado cómo tenemos que hablarle al Padre. Que en la circunstancia que nos encontremos es Él quien va a estar siempre, siempre. Y que el hombre, por muy débil, por muy frágil, por muy cansado, por muy desanimado que se sienta, está dispuesto el Señor a inyectarle una nueva esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? Aquello que no te haga olvidar lo que ha pasado, pero que sí te ayude a superarlo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Con su poder, con su gracia. Tan solo arrodíllate delante de Él y dile, Señor, esto me está pasando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vamos a decir así como estamos, Señor Jesús. Gracias te damos por alentar nuestra vida. Concédenos que en la oración podamos expresarte lo que está pasando en nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí concluye la primera charla. Espero no se duerman, ¿no? Pero vamos a ir caminando de esta forma. Está aquí con nosotros el Padre Samuel, les va a dar la bienvenida. A él también le va a tocar una charla, pero todavía no, sino ahorita da la bienvenida y después sigue otra dinámica. Pues muy buenas tardes a todos, qué bueno que están. Eso quiere decir que en todo seguimos con fe en Dios
Es maravilloso cuando uno piensa y decían, a ver si viene gente hoy. Digo, pues sí, de todos modos lo vamos a hacer. Como decía Padre Mario, sí, de todo lo que se ha pasado en nuestra vida, el tiempo que hemos sufrido, la desesperanza, la desilusión, pero en todo eso siempre hay una esperanza. Y lo que vamos a vivir en esta semana es eso, es decirnos que siempre hay una esperanza, hay una fe, y recordar lo que Dios nos dice, que lo debemos tener muy claro en su corazón. No tengas miedo al que mata el cuerpo, ten miedo al que mata el alma. Un virus te puede matar a ti, pero no tu alma. Un virus puede hacer que no estés, pero el único virus que sí debemos quitar es el odio, el rencor, la violencia. Ese es realmente el virus peligroso. Es el virus que a veces nos hace no estar dentro de lo que creemos. Y ese virus nos lleva a la desesperación, a la desilusión. Sí, igual que no tuvo confianza Judas pensó que Dios no le iba a perdonar y entonces desesperado se ahorcó. Entonces no fue el virus, no fue el COVID-19, fue la desesperación y la falta de fe, la falta de confianza en Dios que hizo que se quitara la vida. En cambio, otro que hizo algo terrible, porque fue más terrible todavía, porque aquel lo entregó y además tenía que hacerlo, y lo entregó y así lo presentó y dio la cara, pues de alguna manera Judas fue y le dio el beso a Jesús, y así le dice Jesús, ¿así me entregas? Porque así entregamos a veces al hermano, dándole un beso y diciéndole, te quiero mucho, y eres bien mi amigo, pero por detrás estoy haciendo cosas increíbles y hablando mal y haciendo y destruyendo lo que es la vida. Y entonces Judas tuvo la capacidad de llegar de frente a darle un beso y decirle, te entregas, y así le dice, ¿así entregas a tu maestro? Pues sí, porque ya había entrado el demonio en su corazón, dice ahí la escritura, durante la comida, la última cena. Ya había entrado el demonio y lo hizo de frente, pero Pedro no. Pedro lo engañó. Señor, no sea eso, que no pase eso, yo te voy a defender hasta el último extremo. Y voy a salir, lo salió con la espada y sacó. ¿Y? Ese es el problema. ¿Y después qué? Y le dice Pedro, hoy, antes del que el gallo cante, me has negado 3 veces. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te voy yo a negar a ti? Eso es imposible, ¿verdad? Y así somos los que decimos, y llevamos hacia años se hablaba de esa fe llamada de petate, ¿no? Ay, yo creo en Dios, estoy, brinco y bailo. No se trata nada más de eso. Baila y brinca, sí, pero después también, aunque no bailes y brinques, tienes que estar con Dios. Entonces, cuando llegó el momento difícil y le dicen, es que tú estabas con el maestro. No, yo nunca estuve. Sí, yo sé que te vi. No, yo nunca estuve. Sí, claro que te vimos la tercera vez. Yo nunca estuve. Y entonces el gallo cantó y Pedro se acordó lo que había dicho Dios. Antes de que el gallo cante, me negarás. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad y misericordia, sabe que así va a suceder, pero tuvo Pedro algo que no tuvo Judas: confianza en Dios. Pedro tuvo la confianza en que Dios era amoroso y misericordioso y le había dicho, y tuvo la capacidad de reconocerse pecador y que había hecho algo terrible, haber negado al Señor. Por eso la experiencia futura, cuando Jesús se aparece en el agua y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor, te amo. Pues apacienta mis ovejas. Pedro, por otra vez, ¿me amas? Y Pedro con lágrimas en los ojos, porque Pedro sabía que había hecho muy mal. Y con lágrimas en los ojos, Señor, tú lo sabes todo, y sabes que te quiero.
y que lo que hice fue debilidad humana. Y ese Pedro es el que va a entregar su vida y va a morir después de cabeza, crucificado, no como el Señor, sino de cabeza. Nosotros somos un poquito como Pedro, no como Judas, ¿va? Como Judas no, porque no nos desesperamos, sino somos un poquito como Pedro, ¿verdad? Que de repente decimos, sí, Dios te amo, y Dios se nos olvida y nos equivocamos. Pero sabemos como Pedro que Dios es misericordioso y amoroso. Por eso hoy, encima de todo esto que hemos vivido, venimos hoy aquí a decirle al Señor en este rato, en este retiro, Señor, te amo. Y Dios nos lo va a preguntar, no solamente al rato que tengan aquí al Señor enfrente, sino les va a decir, ¿me amas? Y le van a poder decir, claro que te amo, Señor. Pues sigue trabajando en tu familia, sigue trabajando con tus hijos, sigue atendiendo a tu marido con todo lo que éste haga y todo lo que sea, apacienta mis ovejas. No se te olvide que tienes una tarea que hacer todos los días y hay que hacerla bien y de la mejor manera posible. Por eso les doy las gracias que estén aquí hoy, porque estar juntos nos alimenta nuestra fe, nos ayuda a entender que la fe tiene que seguir adelante. Y al rato vamos a platicar un poquito más sobre el tema que a mí me corresponde, porque va a ser interesante. Ya es el último tiempo cuando Jesús está en la cena y lo demás que hizo, que es lo que tenemos que hacer como cristianos. Yo les agradezco que estén aquí sentados y, como dijo el Padre, no se vayan a dormir, ¿verdad? Y si se duermen, pues no se vayan a dormir en el Señor, por favor. Pero si no, vamos a estar aquí atentos, echándole ganas, haciendo las cosas bien. Pero acuérdense que todo esto es para que nos alimente y podamos llenar el tanque, ¿verdad? Así como cuando vamos a llenar el tanque de la gasolina, pues hay que llenar el tanquecito de la fe, ¿no? Sí, el tanque de la fe para que nos dure y ojalá que nos dure todo el año y yo revuelto y después otra vez en Semana Santa, Cuaresma, realimentarnos para volver a trabajar y volver a luchar y hacer que ese tanquecito de la fe esté permanentemente fuerte, serio y en nuestro corazón. Que lo que vamos a vivir a partir de mañana sea eso, un alimentarnos, retroalimentarnos de Dios, de Cristo, de saber un Cristo que vivió, que hizo todo por nosotros y que entregó la vida por cada uno de nosotros. Ojalá pues que ese rato que estemos aquí nos alimentemos, nos retroalimentemos de amor, de alegría, de fe y de mucha alegría, porque ya veo que estaban cantando y estaban muy emocionados y ahí echando la polilla y todo lo demás. Que bueno, bendito sea Dios que podemos hacerlo, porque en todo esto está la fe, la alegría de estar con Dios. Dios es alegría, no es, sí, es cierto que a veces podemos estar tristes, nos duele que Jesús haya muerto, pero al final está la luz de la resurrección, la luz de Cristo, esa luz que nos ilumina para seguir caminando. Pues igual, de comienzo, pues así como están, vamos a hacer un momento de silencio, darle gracias a Dios por el momento que nos da, por la vida que nos da. Vamos a pedirle que nuestros hermanos que no están ya con nosotros estén en el reino y que ya vivan la esperanza de encontrarse nuevamente con Cristo. Y vamos a terminar después con una pequeña oración, por como ya hemos iniciado, pues ya reiniciaremos otra vez y ya después estaremos con el siguiente tema. Gracias, Señor, por la oportunidad de vivir. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han cruzado en mi vida, por todos aquellos que ya no están conmigo, que ahora están contigo, que desde allá donde ellos estén nos sigan alimentando nuestra fe. Y que yo me dé cuenta que la vida verdadera no es esta, sino la que me espera después de que entregue mi vida
entre tus manos. Que así como Jesús entregó la suya en manos de su Padre para salvar la nuestra, yo también entregue mi vida por amor a mis hermanos y pueda alcanzar la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues le damos gracias al Padre Samuel que está con nosotros. Vamos ahora a dirigirnos, bueno, pónganse primero de pie, por favor. Vamos a dirigirnos a la parte de afuera. Todos dejen sus cosas aquí, no hay problema, nadie se las roba. Y vamos a hacer una dinámica allá afuera, por favor. A ver, Alejandro, que se dirija. Hacemos un círculo, dicen con la sana distancia, o 2 círculos, uno en medio y uno afuera. Lo finalizo y cuando usted me diga, lo vuelvo a poner. ¿Vale? Sí, lo finalizo.